Plantas vs Zombies. Uno de esos títulos que sin importar el medio, la mayoría de nosotros hemos probado, aunque sea una vez en nuestra vida, y que a fecha de hoy, tras su lanzamiento el 5 de mayo de 2009, se ha convertido en una franquicia presente en el inconsciente colectivo como un juego y periodo nostálgicos, mismos que, en posesión de poco más de 14 años en los que se han lanzado una gran variedad de títulos bajo el sello de esta franquicia, como tema principal del video, revisitaremos uno de ellos, siendo más en específico. Plantas contra Zombies Garden Warfare 2, juego lanzado el 14 de enero del año 2016, desarrollado por PopCap Games, y publicado bajo el sello de Electronic Arts, con todo lo que eso significa, es un título de estilo Third Person Shooter, en el que encarnamos a dos facciones, ambos integrados por 7 clases acompañadas por una gran cantidad de variantes, que además de ofrecer cambios al gameplay de cada personaje y modo en que se juega, se encargan de fungir distintos roles para su respectivo bando. Todo esto pudiendo experimentarse a través de gran multitud de escenarios y modalidades de juego, mismos de los que junto a otros 4 puntos extra, nos permitirá sacar, o por lo menos a mí, una conclusión y calificación respecto al título, siendo el primero de estos. A la hora de iniciar con el juego, se nos da la bienvenida con un mapa expandido, no solo limitado a las bases de plantas y zombies, sino un patio trasero de guerra, junto con una gran variedad de suburbios alrededor con más de una actividad por hacer. Pero antes de ir con ellas, empecemos con nuestras bases. En ambas se encuentran varios puntos clave, siendo algunos de estos el modo historia, donde podemos acceder a las distintas misiones dadas por los 4 personajes en la base de nuestro respectivo equipo, además de ser capaces de acceder al modo infinito, mismo del que hablaremos en los siguientes puntos. La tienda de pegatinas, encargada de suministrarnos con customizables, defensas, y partes de personajes que nos falten. La tienda de Root, que básicamente es un pequeño puesto colocado por este gnomo en las bases de ambos lados para comerciar mejoras y trajes raros o únicamente obtenibles en la misma. El selector de personaje, mismo en el que podemos cambiar de personaje o facción, integrar los customizables obtenidos en la tienda de pegatinas, o simplemente hacer mejoras en las habilidades o estadísticas del zombie o planta que estemos usando. El tablero de misiones, que como su nombre lo dice, nos ofrece distintos objetivos diarios completables por plantas como zombies, o exclusivos para alguno de los dos, siendo las recompensas estrellas usable en un modo del que hablaremos más adelante, las monedas, que podremos gastar en la tienda de pegatinas o de Root, y multiplicadores de XP, útiles a la hora de subir de nivel con algún personaje. El árbol de Crazy Dave o la mansión de zombies, en estos, además de poder ver las estadísticas de los distintos personajes, somos capaces de subir de rango a los mismos tras llegar al nivel 10, con el fin no solo de promoverlos, sino también obtener distintas mejoras para los mismos. Y por último, el portal multijugador y operaciones de jardines y cementerios, con el primero, podremos acceder a los otros modos de juego en partidas públicas, privadas o con bots, y con el segundo, tenemos entrada a las operaciones de nuestro respectivo bando para defender un punto en particular, pudiendo escoger tanto la dificultad, como si esta será en privado, público o con bots. Ya con todas las actividades dentro de nuestras bases de operaciones mencionadas, podemos pasar con... En este, al ser un área mucho más amplia, está cargada de una gran cantidad de secretos e easter eggs, mismos que dejaré para que ustedes busquen, o solo vean una guía, lo que prefieran. Dejando mis malas bromas de lado y yendo a lo que realmente importa, como punto de interés principal en medio del mapa, tenemos 2 elementos más llamativos al resto, siendo estos: la bandera del poder, en la que tras activarla, comenzaremos una serie de rondas en contra de las tropas del bando contrario, para finalmente luchar contra un ejército infinito de bosses y enemigos de
todo tipo hasta donde lleguemos y perdamos el control de la bandera, que es la forma en que podemos terminar el minijuego, teniendo como recompensa, además de toda la experiencia por matar a los enemigos, una gran cantidad de monedas de oro, plata y diamantes. Y el portal misterioso, el cual se encuentra en el ayuntamiento, y cuya función principal es llevarnos a un modo de juego aleatorio, mismo que va rotando con el pasar del tiempo, y que no siempre se encuentra activo. Por otro lado, tenemos a las alcantarillas, alias Mikasa-we, en las que, a diferencia de lo que uno esperaría, podemos encontrar un campo de tiro, las ruinas de un templo Nomo, o el portal a una dimensión que trasciende más allá del espacio-tiempo, y de la que pronto hablaremos. Ahora que hemos terminado de comentar la mayoría de lugares importantes presentes en esta zona del juego, podemos dar inicio con otro apartado fuera del mismo, este siendo... Al ser un juego del estilo Hero Shooter, es normal que se vea integrado por las modalidades que caracterizan a esta clase de títulos, pero, y a mi gusto, con un añadido extra que hace sentirte como en los primeros juegos de la franquicia, realizado de una forma más intensa y que te deja odiando a todos los jugadores de tu sala, pero que finalmente recuerda a esas primeras experiencias de la saga, razón por la que empezaremos con este mismo apartado. Simple y sencillo, hay 3 localizaciones de las cuales tú y otros 4 jugadores pueden escoger una para defender durante 10 rondas, mismas que conforme vayan avanzando, como es lógico, irán incrementando su dificultad, y teniendo eventos aleatorios en algunas de estas, como acabar con un enemigo especial, terminar la ronda en un tiempo preestablecido, no dejar que tu jardín o cementerio reciban daños, entre otros tantos, siendo como una excepción, 2 giros de ruleta garantizados por partida, en los que se puede tener tanto dinero, enemigos extra como ronda de jefe. Ahora bien, en el momento en que logras acabar las 10 rondas, te preguntarás, ¿qué prosigue? Correr, tan solo corre hasta el punto de extracción, en el que con un tiempo límite te verás forzado tanto a llegar como resistir hasta que tu respectiva nave llegue para salvar a tu equipo, momento en el que se da la partida por finalizada, y para ustedes, la gloria absoluta, si es que no pierden siendo masacrados por alguna de las rondas, o su objetivo termina por ser destruido. Un modo más clásico en este tipo de juegos, pero que al final como en estos mismos, termina por ofrecer una experiencia frenética y entretenida, a la par de caótica, como dejan en evidencia varios vídeos de índole humorística presentes en la web, pero ahora, enfocándonos en el objetivo del modo, tenemos a ambos equipos en un enfrentamiento en el que tienen por meta llegar a los 50 puntos, los cuales se obtienen por las bajas que cada jugador haga contra el bando contrario, pudiendo reducirse estos mismos reviviendo a los miembros abatidos de tu equipo. Y prosiguiendo con baja confirmada, la razón por la que opte por colocarlo junto al anterior modo, es porque su única diferencia es esta. Similar a los 2 modos anteriores, esta modalidad sigue siendo el enfrentamiento de ambos bandos por un objetivo en particular, solo que en lugar de hacer una masacre en contra del Amazonas o el fandom del macho, nuestra meta es plantar 3 explosivos en los puntos enemigos, todo con el fin de hacer a Carlitos brillar al estilo Medio Oriente. Un estilo de juego sencillo, 3 zonas de captura, y teniendo como fin llegar a los 100 puntos, tan solo pudiendo obtenerse capturando alguno de los 3 objetivos mencionados, que en caso de que tu equipo y tú logren obtener los 3, podrán acceder a la suburbinación. Las vacaciones y vuela el verano. Todos los modos anteriores. Nay, we are bouncing all over the place, hitting the quant. Lo mismo que el anterior pero sin variantes o mejoras. Y por último como mi favorito. Now here is a boob who knows how to do his job. Un equipo defiende y el otro ataca, 5 puntos por tomar, siendo el último un minijuego con el que se define la partida por completo, y un tiempo límite para hacerlo, la combinación perfecta para lo que en mi opinión es el mejor modo de juego que posee el título, mismo que no solo añade un factor estratégico a las partidas, al fomentar más de una clase de juego que van más allá del healer y atacantes, como la importancia que adquieren los supports del bando atacante para fabricar los teleporters, los snipers de ambos bandos pudiendo aprovechar distintos puntos que les permita hacer bajas sin estar tan expuestos, o los tanques siendo quienes se encargan de liderar los ataques, dando tiempo para que los demás hagan sus funciones mientras que el fuego enemigo se concentra en ellos. Sino también, al este modo normalmente expandirse a más de los 7 minutos, garantiza momentos memorables y únicos en más de una partida, logrando de este modo que las 7 clases puedan combinarse con una mejor sinergia, y a su vez, permite que los jugadores vayan rotando entre las mismas de una
forma más natural, todo esto al tener que ir tomando contramedidas en contra del bando contrario, permitiendo que, si usan las tropas correctas, puedan ser la clave para avanzar hasta la victoria. Y con esto, mi labor de narrar los modos de juego ha concluido, pero aún faltan los puntos restantes, de los cuales ahora nos toca pasar a... Como se ha mencionado previamente en los anteriores puntos, en este título tenemos acceso a 7 clases de plantas y zombies que se encargan de fungir distintas funciones dentro de sus respectivos equipos, mismas que, como siguiente apartado, indagaremos en la función de cada una, junto con algunas características de las susodichas. Dentro de las plantas fungiendo este rol, tenemos a la cactus, que se encarga de realizar este papel de una forma más defensiva, al poseer 3 habilidades que se aprovechan mejor a la hora de tener un rincón en el cual amurallarse y dar apoyo a largas distancias a otros miembros del equipo. Desafortunadamente, al ser la misma muy dependiente de estos spots, termina por ser vulnerable a los encuentros con la mayoría de zombies, que por su parte, realizando este mismo rol en el bando zombie, tenemos al Capitán Mortacho, el cual, teniendo 2 tipos de disparo, uno siendo similar al del cactus a la hora de apuntar, hace que se siga manteniendo en un papel similar al anterior, pero en cambio, con su disparo sin apuntar, la dispersión de cañón, se convierte en un personaje de corto alcance, que aunque se le dificulta lidiar con la mayoría de plantas, ofrece una ofensiva más versátil en contra de enemigos con una vida reducida, pero que desafortunadamente, ambos gracias a su baja vida y lenta recuperación, es preferible usarlos a largas distancias evitando el enfrentamiento directo. Cumpliendo este rol por parte de las plantas tenemos a la girasol, que con una cadencia de disparos alta de bajo daño por proyectil, funge un excelente rol mixto de atacante de media y corta distancia, capaz tanto de apoyar a sus aliados como de curarse a sí misma, teniendo como principal desventaja su baja vida, que la hace vulnerable a la mayoría de ataques, y por lo mismo, preferible que se mantenga en lugares con alta cobertura o siendo protegida por algún tanque o atacante cuerpo a cuerpo, y a su vez, realizando el mismo rol pero de diferente manera por parte de los zombies, podemos encontrar al científico, mismo que, con una por mucho menor cadencia de disparo pero mayor daño, se convierte en un atacante de cercana distancia letal si se aprovecha bien, teniendo como única desventaja la misma baja vida que la del girasol, pero con la ventaja de poder huir de los combates gracias a una de sus habilidades secundaria, distorsión, termina por brindar un balance a ambos personajes que los convierte en muy buenas alternativas durante el juego. Contigo, Neve, tú eras la mala suerte. Como atacante cercano en el bando de las plantas, tenemos a la carnívora, alias, mi personaje favorito de toda esta maldita franquicia, que en toda su majestuosidad, es el único personaje capaz de hacer una insta-kill a cualquier oponente sin contar voces, hecho que en mi opinión, la termina por hacer una de las clases más divertidas de usar, teniendo como único inconveniente el hecho de quedar expuesta a la hora de estar comiendo a alguno de sus oponentes, pero hay que entenderle, todos tenemos errores, como lo puede ser su equivalente del bando contrario, Supercerebros, que cumpliendo con un rol similar, pero con la ventaja de poder atacar a largas distancias, junto a su salud y potencia de ataque, lo hacen ser capaz de barrer con más de una planta de forma consecutiva en las manos correctas, o solo ser un peso muerto que morirá a los pocos segundos a la hora de entrar en combate directo, como yo, XD. Siendo el representante de esta clase, tenemos del lado de las plantas al clásico lanzaguisantes, que con una vida, cadencia de disparo y daño medios, acompañados por un efecto de salpicadura, en conjunto, son la viva imagen del jugador inicial, pues a fin de cuentas siendo ese el punto. Al estar cargado con 3 habilidades secundarias, que hacen al mismo una opción tanto dinámica como intuitiva a la hora de iniciar, que a su vez, permiten al mismo poder ser usado para más de un estilo de juego, y ser la opción por defecto para todos aquellos que como yo les gusta la simpleza y capacidad de adaptarse a más de una situación durante una partida sin la necesidad de cambiar de personaje. Por el otro lado, tenemos al soldado, mismo que con gunplay distinto al estar compuesto por proyectiles de poco daño pero alta cadencia, y la necesidad de ser más certero a la hora de atacar al no poder depender del daño en salpicadura, y compartir características similares en el resto de elementos, ofrece a cambio un gameplay más frenético e intenso, pudiendo aprovechar mejor los spots para realizar ataques sorpresa y poder eliminar puntos enemigos dominados por snipers o torretas con el ZPG, o librar momentáneamente puntos
juntos con la nube apestosa zombie, que en lugar de hacer un daño masivo como el frijol, hace un daño mucho menor pero constante que además, limita la visibilidad y sirve como una bomba de humo para la huida, o tomar por sorpresa a uno o más enemigos. Los magos utilizamos las manos para cosas muy importantes. Con el rol principal de brindar apoyo por medio de sus habilidades al resto del equipo, a la vez que ofrecen la ventaja del teleporter al bando atacante en el modo jardines y cementerios. Rosa y el ingeniero son las tropas por defecto para este papel, la primera aportando al bando planta con hechizos que menguan la ventaja de los zombies, como el aturdimiento o conversión en cabra, esto gracias a sus habilidades, además de poder ser letal contra los zombies, siempre y cuando pueda disponer de una gran cobertura a una distancia alejada del fuego cruzado, debido a su baja vida y daño, que en comparación con otras plantas, le hace más vulnerable a la mayoría de zombies en un combate directo, siendo este un caso similar al del ingeniero, pero que con un tipo de disparo más similar al lanzaguisantes, junto con habilidades que le permiten funcionar como torreta, aturdidor, o huir de un combate, se encuentra como un personaje más fácil de usar, pero que por su vida media, se ve algo vulnerable contra las tropas de asalto. Como acompañantes de ambas tropas antes mencionadas, tenemos tanto a la mazorca del lado planta, que con 3 habilidades secundarias diseñadas para tener una cierta equivalencia con el soldado, pero con algunos cambios como el funcionamiento de su salto especial, resulta un acompañante idóneo de primera fila para poder derribar a los objetivos enemigos en un tiempo corto, gracias a una cadencia rápida de poco daño, algo similar al del zombidito, que ejerciendo este papel del lado zombie, resulta un personaje de 2 estilos, con y sin Z-Mech, el primero siendo una forma de juego mucho más frágil, pero con habilidades que en conjunto al resto de miembros del equipo, o un buen jugador, puede resultar un arma mortal difícil de usar. En cambio, el segundo modo con el mecha en juego, se presenta como un estilo mucho más ofensivo y menos restrictivo, que al contar con una alta barra de vida y daño, que junto a un buen par de habilidades permite que pueda remontar una partida o hacer destrozos en el equipo contrario, teniendo como única desventaja su tamaño, que termina por hacerlo un blanco fácil y provoca que el usar cobertura sea una táctica impráctica, siendo más factible un modo de juego más directo, pero que en medio termina por dejarlo vulnerable si no es bien acompañado por alguna clase médica o de apoyo. Como última clase principal tenemos a los tanques, que como se mencionó en puntos anteriores, gracias a sus habilidades defensivas y alta vida, permiten ser una esponja de balas a la hora de estar acompañados por un médico, y aún así sin este, pueden defenderse bien contra la mayoría de tropas, siendo en el bando de las plantas, quien encara este papel el pomelo, que con un escudo, bomba aturdidora y modo rueda que le permiten mover y defenderse fácilmente contra grupos zombies reducidos, ser una buena opción como un atacante agresivo, algo similar al All Stars, que con 2 habilidades de muy alto daño y otra que le garantiza una buena defensa, se convierte en una seria amenaza en los combates de corta y media distancia contra otros enemigos, que, gracias a su alta vida, podrá verse mejor visto que la mayoría de sus oponentes, que en caso de estar en grandes grupos, podrá usar la patada de zombidito para derribar a estos mismos. Y ya con estos, podemos dar fin a la sección de personajes, no sin antes mencionar un pequeño dato curioso, que es que si contamos cada variante de las 7 clases como un personaje por separado, nos da la fría y corta cantidad de 121 personajes jugables, dato que potenciado por el siguiente punto, ofrece un elemento único a cada partida, de forma que ninguna se sienta igual a la anterior, siendo este mismo punto del que hablaremos ahora, o más en específico. Putas y Gordas presenta la tiendita de Don Pene. Siguiendo el estilo realista de la entrega anterior, pero con un poco más de énfasis en el humor y la fantasía, dejando de lado el aspecto militar y sombrío de su antecesor, se logra diferenciar exitosamente creando a la vez su propia identidad, cargada de elementos frenéticos que hacen sentir todo esto como una locura, no solo al presentar un roster mucho más amplio que varía las interacciones durante la partida, sino también un tipo de mapas alejados del concepto de suburbios, y dando más énfasis en la ambientación, esto debido a una banda sonora que va aumentando en intensidad conforme la partida lo hace, y se modifica según el bando en el que se juegue, que junto al factor social, produce un sentimiento de inmersión en este conflicto virtual con más de una opción para disfrutar, ya sea modos de juego, personajes, o simplemente los mapas, mismos que repletos de detalles, easter eggs, y puntos jugables, resulta ciertamente grata la experiencia de juego en los mismos, que a su vez contribuye en la forma que
que se percibe el juego, dando una sensación tanto casual como competitiva, que siempre y cuando no se integre a la ecuación las microtransacciones y ventaja ridícula de algunos personajes, tenemos como resultado una belleza tanto visual como sonora en la mayoría de escenarios gracias a los detalles antes mencionados, que puede producir la sensación de frenetismo sin necesidad de sobrecargar de estímulos, como lo puede ser la implementación de habilidades extravagantes, diseños exagerados, un movimiento desenfrenado, o una innecesaria cantidad de brillos, guiño, guiño. Ahora, yendo al plato principal del video, tenemos su historia, misma que aunque no resulta un elemento destacable del juego gracias a su mayor enfoque en el multijugador, pero que sí contribuye para el trasfondo de algunos personajes, es grato tener unas cuantas horas de juego extra que aprovechan los elementos antes mencionados para dar una historia medianamente interesante al título, junto al hecho de poder realizar un juego más tranquilo. En fin, dejando de lado las presentaciones, me gustaría iniciar con el modo historia de ambos bandos, iniciando con ¡Verga, coño, mierda! En un rincón estéril y muerto del bando zombie, donde la esperanza para la vida parece desvanecerse, se alza un nuevo tallo como una luz para la misma entre las calles de esta desolada ciudad. Un girasol, que rápidamente siendo detectado, comienza una carrera contra el tiempo para salir de ese pueblo a la espera de un rescate por parte del loco Dave, quien dando apoyo aéreo a su nuevo aliado, se encarga de librar su camino para que llegue a una zona de extracción segura, forzando al girasol a resistir hasta la llegada de Dave con su nave, mismos que, tras una corta espera, llegan al punto en el que el girasol se encuentra, sacándolo rápidamente de ahí para llevarlo al patio, momento en que se nos da un verdadero inicio en esta joyita de juego. Tras explorar un poco las zonas de juego, podemos encontrarnos con DaveBot 3000, quien tras darle un hot dog, nos deja entrar a la cochera, donde nos hace un interrogatorio en el que después de haber dejado en claro que no somos un zombie o una tostada, logramos ingresar en la agencia secreta Leaf, en la que como primer misión se nos encomienda buscar al agente Grumpy, quien tras ser escoltado por nosotros a la base planta, no sin enfrentarnos a un par de pequeñas amenazas de por medio, acabamos nuestra primer misión. ¿Cómo sabremos cuál es el Comodo 3000? Con lo que uno puede intuir de la palabra infinito, se podría esperar un elemento de una comprensión en lo absoluto clara, sujeta a la subjetividad y capacidad del sujeto por imaginar un elemento que no solo lo propasa a él, sino a toda la realidad que percibe de forma unánime, mismo que, al ser un concepto ficticio, rompe las reglas de nuestro propio mundo. Pero no, solo se le llama así al lugar de origen de los gnomos, la facción más poderosa de la franquicia con la capacidad de viajar y distorsionar el espacio-tiempo, y que como dato, aparentemente estos son los culpables de que el conflicto planta-zombie nunca haya logrado tener fin, al encerrar a ambos bandos en un bucle eterno en el que ninguno tiene una victoria certera, esto debido a haber roto el espacio-tiempo en PvZ2, y haber entrado a su hogar en este título. Ahora, volviendo al tema inicial, en este punto tenemos acceso a dos modos de juego, la zona del infinito, y las pruebas gnomo. En el caso de la zona del infinito, nuestro objetivo principal será resistir el mayor tiempo posible las oleadas enemigas, compuestas por el grueso de las tropas gnomos, naves desestabilizadoras que dañan los núcleos capaces de hacerte estar ahí, miembros de tu facción rival con retos, donde debes acabar con su respectivo jardín o cementerio, falsos reyes gnomos, grutas espacio-temporal, entre otras cuantas cosas más. Todo esto hecho a bordo de una máquina que nos permite la estadía en el lugar, y fabricada con el fin de poder recolectar los cristales que sueltan los gnomos a la hora de morir, mismos que dependiendo la cantidad de estos que recolectemos antes de ser eliminados, nos permitirá acceder a mejores recompensas tras culminar con la partida. Continuando con la segunda modalidad, las pruebas gnomo, son 4 puzzles que se desbloquean tras obtener las llaves de las mismas, y que consisten en pruebas de parkour, timing, y memorización que tras completarlas, se nos dará acceso a unos portales que se abrirán con los códigos finales de cada prueba, que a su vez nos permitirán enfrentarnos al guardián arcoiris, que tras su muerte, nos dará acceso a los portales de las últimas 2 clases. Siendo una versión en pequeño del jefe del mismo nombre, funge en el equipo como un tanque con una cadencia de tiro sumamente alta pero daño bajo, con un par de habilidades ofensivas que créeme, si las aprovechas bien, vas a tener a todo el equipo enemigo odiándote por un buen rato, si es que no te doxean. Por su parte, como compañera de encierro tenemos a la Aerocabra 3000, quien realizando el rol de soporte en el bando zombie, junto con una alta cadencia de bajo daño, y un láser que potencia esta misma, como punto fuerte del personaje tenemos su rayo potenciador, que incrementa las
estadísticas del jugador al que esté apoyando. Y con esto, además de haber tocado los puntos principales del juego que me interesaban, podemos dar paso a la... Con todos los elementos ya mencionados, además de permitirme sacar una calificación final al título, me han dado una nueva perspectiva del mismo, y es que con todo lo que he dicho podrían esperar que mi puntuación para el mismo sea un 10 sobre 10, pero el caso es diferente. A pesar de los aspectos positivos que esta entrega ofrece frente a otros juegos de la misma franquicia o títulos similares del mismo género, resulta una experiencia con la que ya se empiezan a sentir los años. No me malentiendan, a día de hoy uno puede seguir disfrutando sin mayor inconveniente. La situación es esta: yo he crecido, ya no soy el mismo niño que junto a su primo jugó tantas horas este título como única alternativa, y eso se nota, cosas como el desbalance en las partidas de más de un personaje principalmente de paga, los ridículos y tediosos procesos que uno puede llegar a tener que hacer tan solo para nivelarse con un usuario que ha pagado por lo mismo en el juego, o la molesta realidad de saber que más de un mapa terminó por estar a favor de una facción de forma inintencionada, son errores que, aunque no fatales para un jugador casual del título, sí que pueden representar un fastidio en las primeras horas de juego de alguien quien apenas va iniciando en el mismo. Esto, aunque no hacen perfecto al juego, realmente necesito serlo. Hasta donde a mí me compete, esta siempre se ideó como una experiencia casual con la que tú y un grupo de amigos y o desconocidos pudieran divertirse juntos, usando su planta o zombie favorito, mientras visten atuendos ridículos y realizan bailes inverosímiles con el contexto de una guerra, misma que como generales de cada bando tenemos a un loco babón con una olla en la cabeza y un cadáver con hidrocefalia, mientras que en segundo plano una facción de gnomos capaces de distorsionar el espacio-tiempo y desayunar estrellas como si fueran cereal, se echa un 2 contra 1, y aún a pesar de todo, ir ganando. Porque finalmente de eso trato desde siempre PvZ, un juego tonto con el que puedes pasar un buen rato, disfrutar del absurdo, y finalmente liberar todo ese estrés que nuestra vida nos lanza día con día, ya sea cuidando tu lindo jardín virtual mientras derrotas un robot gigante sobre el techo de una casa, o masacrando a toda una base lunar con el fin de que no bloqueen el sol con un láser potenciado por un imán gigante. Eso es Plantas contra Zombies Garden Warfare 2, un 8.2 de 10, y una joyita de casi 10 años para mí, y otras tantas personas que crecieron con el mismo.